millonario queda impactado al descubrir que la chica adoptada es su propia hija secreta. Alejandro cortó con un movimiento tembloroso el sobre amarillo que acababa de recibir. El papel parecía común, pero en cuanto leyó las primeras líneas, el tiempo se detuvo. Su mansión en Madrid, tan grande y vacía, pareció hacerse aún más fría. Millones en el banco, lujos por doquier, fiestas interminables y, sin embargo, una soledad que asfixiaba. La carta le hablaba de Valentina, una joven criada en un barrio humilde, adoptada por una familia sencilla y cariñosa en las afueras de la ciudad. Pero lo que lo dejó sin aliento fue la sospecha. Podía ser su hija, desaparecida hace años tras un escándalo familiar, que él había enterrado con uñas y dientes. Alejandro cerró los ojos, sintiendo un nudo feroz en la garganta. Aquella verdad latente le golpeaba el techo con fuerza. Valentina, nadie en su círculo sabía de ella. Nadie excepto unos pocos viejos socios que aún movían las piezas. Ese pasado que creía dormido, ahora despuntaba gigante a punto de devorarlo. Madrid vibraba fuera. La ciudad no dormía. Las luces nocturnas parpadeaban como un latido eléctrico. Los coches pasaban rugiendo. Las risas y gritos se vestían de fiesta y presión. El teléfono vibró en la mesa, pero Alejandro no se atrevía a contestar. Cada mensaje, cada mirada en su entorno, parecía susurrar que esa historia no iba a quedarse enterrada de nuevo. Decidió investigar. Quería saber quién era realmente Valentina. Había leído cosas sueltas. Una joven que buscaba su identidad, marcada por un pasado confuso, intentando encontrar sentido en una vida ajena a los lujos y las sombras de Alejandro. Pero cuanto más se acercaba a su verdad, más oscuro se ponía el panorama. Los pasos tras él aumentaron. Aliados de ayer se convirtieron en fantasmas inquietantes, dispuestos a sacar a la luz secretos que podían hacer temblar hasta los muros de sus empresas. ¿Qué ocultaba Valentina? ¿Por qué pare? Un día, frente a frente, Alejandro encontró a Valentina. Ella tenía ojos que reflejaban una tormenta de emociones: miedo, rabia, esperanza. En sus manos sostenía una carta antigua, amarillenta, que prometía cambiarlo todo. «Esto es solo la punta del iceberg», dijo ella en un susurro tenso. Su secreto era más pesado de lo que Alejandro imaginaba. El corazón de Alejandro latía desbocado. Un temblor atravesó sus manos mientras la carta acariciaba la superficie de la mesa. Algo en ese papel guardaba la clave para entender no solo quién era Valentina, sino también la verdad que él había esquivado durante años. Atar esos cabos podía salvarlos o destruir todo lo que había construido. La noche cayó sobre Madrid y con ella una pregunta que quemaba en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Alejandro a llegar para protegerla? ¿Qué estaba escondiendo Valentina que podría cambiarlo todo? Y lo más terrible, ¿qué secretos querrían sacar a la luz los que temían perderlo todo? El silencio. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio que siguió a esa revelación fue tan denso que parecía absorber cada respiración. La carta entre ellos parecía latir con una fuerza propia.
anunciando que lo peor o lo mejor estaba a punto de comenzar. Alejandro, con la vista fija en Valentina, sintió cómo su mundo empezaba a desvanecerse. De repente, un golpe. Las risas y murmullos de otros clientes cesaron de inmediato. Todos miraron hacia la entrada, donde un grupo de hombres entró de forma abrupta. Vestían trajes oscuros y sus miradas eran implacables. Alejandro sintió que un escalofrío recorría su espalda. Valentina se encogió en su asiento, sus ojos llenos de terror al verlos. «No pueden estar aquí», murmuró con la voz apenas audible. Alejandro puso una mano sobre la suya, intentando darle algún consuelo. Pero ella parecía distante, atrapada en sus propios pensamientos. Los hombres se acercaron, sin importarles la tensión en el ambiente. Uno de ellos, alto y con una sonrisa siniestra, se dirigió a Alejandro. «Hemos estado esperando este momento», dijo, y su voz era como un cuchillo. «Es hora de que hables». Valentina se puso de pie, temblando. «No saben lo que están haciendo», gritó. «Déjenos en paz». Pero su desafío solo hizo que las miradas de los hombres se tornaran más amenazantes. Alejandro trató de mantener la calma, pero el latido de su corazón resonaba en sus oídos. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó, el miedo filtrándose en sus palabras. El hombre hizo un gesto con la mano y dos de sus compañeros fueron hacia Valentina. «Ella es la clave, Alejandro. Sabemos que llevas años escondiendo cosas, y ahora es el momento de que pagues por ello». De repente, otro hombre, en la parte trasera del grupo, sacó un objeto brillante. Era un pendrive. Dentro de esto tenemos todo: correo electrónico, documentos. Todo lo que necesitas para arreglarlo. Pero eso no es lo más importante, dijo, con una sonrisa cruel en el rostro. «¿Qué es lo más importante?», preguntó Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta estrecharse cada vez más. El hombre se acercó aún más, su aliento frío en el rostro de Valentina. «Lo más importante es que Valentina no es quien crees. Y si no quieres que la verdad salga a la luz, tendrás que aceptar nuestras condiciones». Alejandro sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Cómo que no es quien creo?». La confusión y el pánico se apoderaban de él. Valentina lo miraba con esos ojos que reflejaban no solo miedo, sino un sinfín de emociones que ahora le parecían incomprensibles. «Tu hija no es solo tu hija. Hay más cosas en juego, Alejandro. ¿Qué has hecho que la unión con ella podría destapar?», continuaron. Las palabras del hombre eran como balas disparando a la perdición. La tensión creció de forma abrumadora. Valentina se volvió hacia Alejandro, lágrimas brotando de sus ojos. «No soy solo tu hija. Hay cosas que no te he contado, cosas que podrían destruirnos a ambos». El café, que antes era un refugio del bullicio de la ciudad, se convirtió en una trampa mortal. Las miradas de los presentes se tornaron curiosas y alarmadas, y murmuraciones empezaron a elevarse, mezclándose con los latidos de un corazón que ahora palpitaba descontrolado. Entonces, como una chispa en la oscuridad, un grito desgarrador resonó desde la entrada del café. Una mujer desmayada se desplomó, y al caer, el golpe hizo que todos se volvieran a mirar. El caos estalló, y los hombres del traje oscuro se dispersaron al instante. La atmósfera de tensión se transformó en pánico. «Valentina, ven», gritó Alejandro, pero fue demasiado tarde. Ella estaba inmóvil, atrapada en su propio horror. ¿Qué secretos escondía? ¿Qué verdad podría devastarlo todo? ¿Sería el fin de toda esperanza o el comienzo de un nuevo horror? La noche en Madrid había cambiado para siempre.
La atmósfera del café cambió drásticamente. El grito desgarrador de la mujer desmayada había creado un silencio gélido, un instante suspendido en el tiempo. Alejandro sintió cómo su corazón se encogía. Un frenesí de pánico llenó el aire mientras todos volvían la mirada hacia la entrada. El rostro de la mujer pálido como el papel. Valentina, paralizada por el horror, ni se movía. La tormenta de emociones en sus ojos reflejaba el caos que se desataba a su alrededor. Los hombres de trajes oscuros, que antes mostraban una competencia despreocupada, ahora parecían confundidos. «¡Llama a una ambulancia!», gritó alguien detrás de la barra. La tensión creció como un nudo en la garganta de Alejandro. Quería acercarse a Valentina, pero las sombras de los hombres se movían como murciélagos a su alrededor, envolviendo la escena en una pesadilla. «Valentina, por favor», murmuró él, apenas consciente del sudor surcando su frente. Ella, en cambio, parecía a años luz de distancia. De repente, su mirada cambió. Fue como si el terror se transformara en determinación. Con un rápido movimiento, se giró hacia los hombres, que estaban allí por una razón oscura. «Espera», dijo Valentina, su voz resonando a través del silencio tumbado del café. «¿Qué saben de mí?», desafió, y el halo de su valentía cortó el aire tenso. Los hombres intercambiaron miradas, como si quisieran ver quién se atrevería a responder. El hombre de la sonrisa siniestra, que parecía el líder, se echó hacia adelante. «Sabemos más de lo que imaginas, chica. Tú fuiste la clave para desenmascarar a Alejandro, y ahora vas a pagar por lo que hiciste». Alejandro sintió cómo la sangre se drenaba de su rostro. «¿Qué hiciste, Valentina? Te dije que no era solo tu hija», susurró ella, cada palabra cargada de un peso que parecía romper el aire. «No solo me adoptaron, yo fui elegida». «¿Elegida? Bien», inquirió Alejandro, aturdido. Valentina asintió y el pequeño hilo de su verdad se deshilachaba, dejando expuestos secretos que nadie había visto venir. «Mi madre biológica. Ella era alguien importante. Quebrantó las reglas. Y tú, Alejandro, tenías que ver eso. Lo llevamos en la sangre. Tienes que entenderlo», explicó. La manera en la que lo decía parecía sacada de una película de terror. Un escalofrío recorrió a Alejandro. Todo parecía tener un sentido oscuro, pero no encajaba. Los hombres ahora se movían más cerca, y el líder agregó: «Esta chica no es quien dices que es. Está conectada contigo de maneras que no comprendes. Estamos aquí para asegurarnos de que no se descubra. Pero como ahora es un problema, tendrás que elegir. O lo solucionas o ella paga las consecuencias». «¡No!», gritó Valentina, pero apenas escuchó. La confusión se apoderó de Alejandro. ¿El secreto que podían desvelar resultaría ser el que menos esperaba? Las miradas del círculo de hombres eran avasalladoras, como sombras que aplastaban su ya tambaleante resolución. En un giro abrupto, un golpe resonó en la puerta principal, y una figura entró tambaleándose. Era un hombre, con el rostro ensangrentado y la mirada perdida. «¡Alejandro!», gritó, al borde de la muerte. «Tienes que escucharme. La verdad está más cerca de lo que piensas». Su voz era un eco lejano, y el café estalló en un caos absoluto. Valentina, ahora con la mirada fija en él, dio un paso atrás, como si una nueva revelación la golpeara. «Dadme un momento», dijo con un tono que sonó como un adiós. «Valentina, no». Pero ella estaba moviéndose. Rápidamente sacó algo de su bolso. Un pequeño dispositivo, un gadget brillante con información de su madre. Alejandro sintió que el aire en sus pulmones se agotaba. ¿Qué estaba intentando hacer? «Valentina, no lo hagas». Pero el café estalló en desbandada. La figura ensangrentada se desmayó,
y el hombre que había estado a punto de atacar retrocedió confundido. Valentina levantó la mano, sirviendo un ultimátum contra todo. El tiempo parecía detenerse. Todo lo que Alejandro creía saber estaba en el borde de un abismo, listo para caer. Valentina miró a Alejandro, con la resolución grabada en su rostro. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para protegerme? Porque la respuesta a esa pregunta podría destruirlo todo, dijo. Y en un instante entendió que su futuro y el de ella pendían de un hilo. La noche de Madrid se cerraba en torno a ellos, y los secretos, cada vez más cercanos, gritaban por ser revelados. La tensión se cortaba en el aire, como un hilo frágil a punto de romperse. Valentina, con su mirada desafiante, sostenía la pequeña unidad de almacenamiento. «Lo haré», dijo, con un destello de determinación que sorprendió a Alejandro. Él intentó interponerse, pero el caos del café lo envolvía. La multitud ahora se movía como una masa temblorosa. Los murmullos se transformaban en gritos y en manos temblorosas de desesperación. «No lo hagas», chilló. Pero Valentina ya estaba un paso adelante, decidida. Las sombras de los hombres los rodeaban. Se acercaban como un halo oscuro, alejando el rostro de aquellos cuya interés se centraba en desentrañar sus secretos. Entonces, como un rayo en la oscuridad, el hombre de la sonrisa siniestra se lanzó hacia ella. «Eso no será necesario, chica». Justo cuando estaba a punto de arrebatarle el dispositivo, un estruendo resonó en el aire. La puerta del café estalló de golpe. Las miradas se volvieron hacia la entrada, donde una figura emergió entre el humo. Era Juan, el antiguo socio de Alejandro que había desaparecido hace años, vestido desaliñado, cubierto de cicatrices y con una mirada que decía más que 1000 palabras. «Alejandro, lo que estás haciendo es un error», gritó. La confusión reinó un instante. Valentina se detuvo, el gadget temblando en su mano. «¿Quién eres tú?», exigió. Juan dio un paso al frente, como si sus palabras pudieran frenar el tiempo. «Soy el que puede desenredar este desastre», dijo. «¿Y quién te crees para venir aquí?», respondió el hombre siniestro, incapaz de ocultar su inquietud. «Eres un problema que ya considerábamos eliminado». Juan hizo una mueca, sus ojos recorrieron el café y sus palabras sonaron cargadas de amenaza. «No más muertes hoy, no después de todo lo que hemos descubierto». Un silencio denso cayó sobre el lugar. «¿Descubierto? ¿Qué has descubierto?», preguntó Alejandro, la desesperación colándose en su voz. Las respuestas se anidaban entre el desconcierto y la traición. Valentina miraba a Juan como si estuviera viendo un fantasma. «Mucho», comenzó Juan. «Pero lo más importante es que Valentina no es solo tu hija. Es la llave para todo lo que has perdido, para todo lo que intentaste mirar hacia otro lado. ¿No lo ves? Tú la has mantenido en el centro de una guerra que ni siquiera conocías». «¿Qué?». La palabra escapó de los labios de Alejandro como una súplica desesperada. Sus pensamientos se encadenaron, girando en espiral hacia el fondo de ese oscuro secreto. «¿Qué guerra?». Juan respiró hondo. Su expresión una mezcla de dolor y revelación. «Tu familia, su madre no solo era alguien importante, Alejandro. Era lo que se interpone entre un mundo de poder y otro lleno de traición. Y Valentina es más que solo hija. Es el punto de quiebre. Es lo que puede cambiarlo todo». Las caras de todos se congelaron. Las sombras de los hombres de traje oscuro se acercaban, entrelazadas con murmullos inquietantes. Alejandro sintió el frío calar en sus huesos. «La identidad de Valentina no solo te vincula a ella», continuó Juan. «La destruye a ella y a ti con el mismo ímpetu. Te lo prometo». Un golpe más resonó, esta vez del lado oscuro. Las luces del café comenzaron a parpadear.
y un aullido de sirena se acercaba, elevando la presión en el ambiente. Es un juego mucho más grande del que crees. Necesitamos desvelar esto antes de que acaben con nosotros, gritó Juan, en un intento por romper el silencio petrificado. Acción o muerte. De repente, un viejo conocido de Alejandro apareció entre la multitud. Era Roberto, su hermano, a quien creía muerto. Un choque de emociones atravesó a todos, y el ambiente ahora se sentía como un vórtice. Las miradas se cruzaron, y los secretos por fin emergieron. Valentina, no soy tu padre biológico. Con esas palabras el café estalló en miedo. Todo se tambaleó a su alrededor. El tiempo se detuvo. Las verdades que habían estado esperando ahora estaban listas para revelarse. El grito de «no» de Valentina resonó como un eco devastador entre todos. La noche de Madrid ya no era solo un telón de fondo, ahora era el escenario de una tragedia inminente. El aire se volvió pesado y un silencio tenso abrumó la escena, dejando solo un hilo. ¿Puede alguien volver atrás y rehacer su destino? ¿Cuántos secretos quedaban por descubrir? El grito de Valentina resonó en el aire y todo se congeló. Alejandro sintió que el mundo se deslizaba bajo sus pies. Los hombres de negro se miraban entre sí, confundidos, como si hubieran revelado una porción de su propio terror. ¿Qué has hecho, Valentina? La pregunta salió como un susurro ahogado, lleno de desespero. Pero ella no respondió. En su mirada había un destello de dolor, un eco de secretos que la habían convertido en la persona que era. Los hombres se acercaron, y en sus pasos pesados, el café se volvió un escenario cargado de desesperación. «Escucha con atención», dijo Juan, entre respiraciones entrecortadas. «Todo está relacionado. Valentina no es solo tu hija. Hay algo más, algo que no hemos cercenado. ¿Cuántos secretos quedaban por descubrir?» La entrada del café se tornó un reflejo de caos, murmullos y miedo. Pero todo volvió a callarse cuando Roberto, el hermano de Alejandro, apareció. Su rostro pálido y cubierto de heridas hablaba de un pasado sombrío. «No sé de qué me hablas, Valentina», afirmó, pero sus palabras se desvanecieron ante la incredulidad en los ojos de todos. La iluminación parpadeó tenazmente, un signo de que la oscuridad se acercaba. «Esto es un error», dijo el hombre de la sonrisa siniestra, frunciendo el ceño. «No debería haber más complicaciones». Empujó a Valentina hacia atrás mientras la llamaba, y en el crujido de su armadura algo se rompió. «¿Cuál es la verdad de verdad?», preguntó Alejandro, su voz tensa. El tiempo se desaceleraba y la respuesta parecía estar al borde de la lengua de Valentina. De repente, un retumbar lejano sacudió el aire. Fue como un trueno, pero no había nubes en el cielo. Los hombres en traje negro se alinearon, listos para atacar. Pero Juan dio un paso adelante. «¡Detente! ¡No más violencia!», gritó, su voz subiendo de tono en un intento de calmar la tempestad. Las luces comenzaron a parpadear con fuerza, la atmósfera electrificada. Fue entonces cuando los cristales de la ventana estallaron en 1000 pedazos. Una figura emergió, armada, un agente de un oscuro grupo. «¡No se muevan!», gritó, levantando un arma, con una mirada furiosa. Todo se volvió un mar de caos. Las sillas volaban, los clientes corrían aterrorizados, y las sombras del pasado finalmente salían a la luz. Alejandro tuvo un impulso visceral de proteger a Valentina, pero sobrepasó cualquier noción de pensamiento. En medio de todo, el hombre de la sonrisa siniestra, en un giro incomprensible, se lanzó hacia ella. «Uno deberías estar aquí»,
No deberían haberte encontrado. Para su horror, Valentina levantó el dispositivo en su mano. ¡Espera!, chilló, pero su voz se perdió entre el tumulto. Un estallido resonó y un nuevo actor entró en escena. La madre de Valentina. Ella no se veía como la mujer que él recordaba. Venía con una energía aterradora, su presencia irremediablemente familiar. «Eso es lo que pasaste por alto, Alejandro», dijo, como si hablara desde las sombras de una pesadilla. «Valentina no es solo tu hija. Ella es la clave que conecta secretos que arruinaremos uno a uno si es necesario». El tiempo se detuvo. Un escalofrío recorrió la sala. Todo lo que creía saber se desmoronó bajo el peso de esas palabras. «¿Qué quieres decir?», preguntó Alejandro, su mente girando en un torbellino. Ella levantó un dedo, y el caos alrededor parecía disolverse. «Todo lo que has tocado está contaminado. Esta familia nunca fue lo que pensaste. Nunca fuiste quien creías ser». El cielo estalló en relámpagos, y su voz era un eco de presagios. Las revelaciones ya no eran solo crujidos en la oscuridad, sino gritos que abrían un abismo entre ellos. Valentina miró a su madre y luego a Alejandro, con el miedo claramente pintado en sus ojos. «¿Qué es lo que me has ocultado, padre?». Todo se tambaleó. La madre de Valentina estaba envuelta en misterio y venganza, y su historia estaba entrelazada de tal manera que parecía que el propio destino se burlaba de ellos. Alejandro sintió que el corazón le latía a la par con el pánico. «¿Quiénes somos realmente?». Los ecos de sus palabras se perdieron en el aire tenso. El café se convirtió en un campo de batalla de secretos, y el escalofrío en su espalda le decía que lo peor estaba aún por venir. La noche se cernía, dejando a todos atrapados en un laberinto del que podrían no escapar. Las sombras estaban más cerca que nunca. ¿Qué más se revelaría? ¿Y a qué costo? La tensión se cortaba en el aire, como un hilo frágil a punto de romperse. Valentina, con su mirada desafiante, sostenía la pequeña unidad de almacenamiento. «Lo haré», dijo con un destello de determinación que sorprendió a Alejandro. Él intentó interponerse, pero el caos del café lo envolvía. La multitud ahora se movía como una masa temblorosa. Los murmullos se transformaban en gritos y en manos temblorosas de desesperación. «No lo hagas», chilló, pero Valentina ya estaba un paso adelante, decidida. Las sombras de los hombres los rodeaban, se acercaban como un halo oscuro, alejando el rostro de aquellos cuya interés se centraba en desentrañar sus secretos. Entonces, como un rayo en la oscuridad, el hombre de la sonrisa siniestra se lanzó hacia ella. «Eso no será necesario, chica». Justo cuando estaba a punto de arrebatarle el dispositivo, un estruendo resonó en el aire. La puerta del café estalló de golpe. Las miradas se volvieron hacia la entrada, donde una figura emergió entre el humo. Era un hombre, con el rostro ensangrentado y la mirada perdida. «Alejandro», gritó, al borde de la muerte, «tienes que escucharme. La verdad está más cerca de lo que piensas». Su voz era un eco lejano, y el café estalló en un caos absoluto. Valentina, ahora con la mirada fija en él, dio un paso atrás, como si una nueva revelación la golpeara. «Dadme un momento», dijo con un tono que sonó como un adiós. Pero en el instante en que se miraron, la habitación se volvió un mar de ruido y caos. «No, no te acerques a ella», gritó Alejandro.
su corazón latiendo de miedo y furia. Pero el hombre se lanzó hacia Valentina y la tomó de un brazo, acercándola a su pecho. «Escúchame, tu madre está en peligro», dijo él, y las palabras resonaron como un trueno. El hombre de la sonrisa siniestra se detuvo, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió, pero el extraño no respondió. Se volvió hacia Valentina, su mirada fija, como si pudiera atravesar su alma. «Ella no es solo tu madre, ella es tu captora. Y tú, Valentina, eres la clave para sacarla de ese oscuro lugar». «¿Qué?». Valentina se tambaleó, sus ojos reflejando la confusión. Alejandro sintió que la tierra se desvanecía bajo sus pies. «¿Qué has dicho?», preguntó, buscando desesperadamente sentido en aquella locura. Pero el extraño no parecía notar su angustia. «Kaya ha sido secuestrada, y a menos que llegues a ella», comenzó a decir. Pero el hombre de la sonrisa lo interrumpió con una risotada cruel. «Es una trampa». «Estás manipulando a la chica», dijo, pero el miedo que había en sus ojos traicionaba sus palabras. Valentina, atrapada entre su pasado y su futuro, comenzó a temblar. «No tengo idea de quién eres», dijo, su voz resonando en la multitud que comenzaba a murmurar. «¿Por qué debería confiar en ti?». El extraño dio un paso adelante, su expresión desesperaba. «Yo fui parte de la conspiración, Valentina, pero me escapé. Ellos creyeron que había sucumbido a su control. Las empresas corruptas, todo lo que Alejandro dice que ha estado ocultando, ellos han estado detrás de ti desde el día en que naciste». «Eso no puede ser verdad», gritó Valentina, pero a medida que esas palabras se asentaban, el nudo en su pecho se volvía más apretado. La voz de Juan resonó en la confusión. «Detente. No puedo dejar que caiga en su juego. Tienes que ser fuerte, Valentina». Pero Valentina ya no podía pensar con claridad. Su mundo se desmoronaba. De repente, un sonido ensordecedor llenó el aire. La ventana del café estalló en 1.000.000 de fragmentos. Fue como si un rayo hubiera caído sobre ellos. La multitud gritó, quedó atrapada en un pánico incontrolable. «¡Al suelo!», gritó Alejandro, empujando a Valentina, justo cuando un grupo de hombres de oscuro sigilo entró, armados y furiosos, completamente listos para causar estragos. El café se convirtió en un campo de batalla. Los gritos y los tiros resonaban. Alejandro sintió el miedo abrumador. La visión de Valentina, aterrorizada y confundida, lo llenó de impotencia. «¡Ah! ¡Salgan de aquí!», chilló intentando protegerla. «No sin la verdad», respondió Valentina, alzando el brazo con el dispositivo como si tuviera el poder de cambiar todo en un instante. Fue entonces cuando Alejandro vio algo en sus ojos que nunca había contemplado: determinación y un oscuro secreto. «Eres más fuerte de lo que piensas, papá. Tú no podrás protegerme por siempre. Necesito saber la verdad», afirmó. Y en ese momento, la revelación final estalló en el aire como una bomba. «Él es un experimento, Valentina. Tú fuiste criada para ser un arma. Ellos desbloquearán tu potencial si no te detienes ya», rugió el extraño. Alejandro sintió que todo se desmoronaba. Cada secreto que había enterrado estaba ahora expuesto, desatando una tormenta que podría arrastrar no solo a Valentina, sino a él mismo. «Valentina, escucha», gritó Alejandro desesperado, pero sus palabras se perdieron en el ruido. La única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. ¿Sería Valentina quien salvaría todo, o la mayor amenaza que jamás hubiera enfrentado? La noche sobre Madrid se tornó oscura, y el futuro parecía desvanecerse, dejando una peligrosa incertidumbre en su estela. La tensión se cortaba en el aire, como un hilo frágil a punto de romperse. Valentina, con su mirada desafiante, sostenía la pequeña unidad de almacenamiento. «Lo haré», dijo, con un destello de determinación que sorprendió a Alejandro. Él intentó interponerse, pero el caos del café lo envolvía. La multitud ahora se movía como una masa temblorosa. Los murmullos se transformaban en gritos y manos temblorosas de desesperación.
¡No lo hagas! Chilló. Pero Valentina ya estaba a un paso adelante, decidida. Las sombras de los hombres lo rodeaban, acercándose como un halo oscuro. Apenas pudo enfocarse en el extraño que había irrumpido en su vida. El aire se tornaba más denso, y cada segundo sumaba una calma tensa antes de la tormenta. Entonces, un retumbar sordo resonó desde la entrada. La puerta del café voló por los aires, y una figura oscura se proyectó en el umbral. Alejandro se quedó sin aliento al reconocer a la persona que se acercaba. Era su hermana, Laura, a quien había creído muerta. Su presencia parecía un susurro maldito en medio del horror. ¡Alejandro!, gritó Laura. Sus ojos reflejaban una desesperación que no había visto en años. Todo está en riesgo. No hay tiempo. Tenemos que actuar ahora. Pero en el caos, su cara se ocultaba entre el ruido y los gritos. «Laura, ¿eres tú?», balbuceó Alejandro mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Pero Laura no parecía notar su conmoción. Pasó a su lado y se dirigió a Valentina, un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Valentina, tú eres la clave». «Ella lo sabe», dijo con voz temblorosa. Valentina la miró. Sus dudas se reflejaban en su mirada. «¿La clave para qué?», le preguntó, mientras la urgencia del momento la empujaba a cuestionar todo. «Para abrir la puerta que hemos mantenido cerrada», respondió Laura, con un tono que resonaba en las profundidades de Alejandro. Fue un instante que robó el aliento. «Tu madre, Valentina, no es simplemente Kaya. Es un nivel superior en esta conspiración. Tu existencia no es un accidente. Es parte de un plan mayor que nos involucra a todos». Una atmósfera de incredulidad envolvió la escena. Valentina retrocedió un paso, tratando de entender. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro cargado de terror. Alejandro sintió el frío del miedo escalar por su columna. «¿Qué sabes de mi madre?». «Todo», Laura aseguró. «Ella fue quien diseñó lo que hoy te persigue. Su conexión con nosotros es más profunda de lo que imaginas. Nos ha mantenido en la oscuridad todos estos años». El café tembló en un rugido de caos. Los hombres oscuros ahora habían bajado sus armas, paralizados por la revelación. Pero la mirada de Laura destilaba valentía. Lo que decía echaba luz sobre las sombras que habían acechado a su familia desde hacía tanto tiempo. «Perdónanos, Valentina. No queríamos que te enteraras así. No había otra forma». El hombre de la sonrisa siniestra balbuceó algo entre dientes. «Este es el fin. Ni siquiera deberían estar aquí». Los hombres avanzaron como depredadores listos para atacar, pero un estirón en el aire los hizo detenerse. Las sirenas ya resonaban en la distancia, como el eco de un juicio que se acercaba. «Alejandro, debemos irnos ahora», gritó Laura. Pero en ese instante, el hombre que una vez desató la furia contra Valentina se lanzó hacia adelante. «Es una trampa», aulló con furia. Pero antes de que pudiera acercarse, un rayo atravesó la habitación. Justo cuando el extraño que había entrado antes cayó al suelo, inmóvil. La figura ensangrentada se desplomó, sus ojos cerrándose, mientras la multitud observaba, horrorizada. El caos se convirtió en un grito colectivo de horror. «¿Qué está pasando?». Valentina se tambaleó. La confusión la envolvía como un abrigo pesado. ¿La revelación final? Recorrió a Alejandro como un relámpago. Laura no solo era su hermana, era parte del mismo laboratorio donde se había creado a Valentina. Y el pasado oculto que habían enterrado no era solo un secreto de familia, sino un juego de poder que podría cambiarlo todo. El aire se volvió irrespirable. Todo lo que creías y conocías está a punto de desvanecerse. Musitó Laura, y en ese instante,
Un grito desgarrador resonó desde el fondo del café. Un estruendo ensordecedor siguió mientras las luces parpadeaban violentamente. Alejandro miró a Valentina y los dos comprendieron de inmediato. El caos que les rodeaba estaba a punto de desatar una lucha por la supremacía de sus propias vidas. ¿Qué más están ocultando?, gritó Alejandro, pero el eco de su voz fue ahogado por el colapso del café, que parecía venirse abajo. En medio de todo, el rostro de la madre de Valentina apareció entre las sombras, su mirada fría, denotando que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Sería este el final o el comienzo de un misterio aún más profundo? La tensión se cortaba en el aire, como un hilo frágil a punto de romperse. Valentina, con su mirada desafiante, sostenía la pequeña unidad de almacenamiento. «Lo haré», dijo, con un destello de determinación que sorprendió a Alejandro. Él intentó interponerse, pero el caos del café lo envolvía. La multitud ahora se movía como una masa temblorosa. Los murmullos se transformaban en gritos y manos temblorosas de desesperación. «No lo hagas», chilló. Pero Valentina, las sombras de los hombres los rodeaban, acercándose como un halo oscuro. Apenas pudo enfocarse en el extraño que había irrumpido en su vida. El aire se tornaba más denso y cada segundo sumaba una calma tensa antes de la tormenta. Entonces un retumbar sordo resonó desde la entrada. La puerta del café voló por los aires y una figura oscura se proyectó en el umbral. Alejandro se quedó sin aliento al reconocer a la persona que se acercaba. Era su hermana, Laura, a quien había creído muerta. Su presencia parecía un susurro maldito en medio del horror. «¡Alejandro!», gritó Laura. Sus ojos reflejaban una desesperación que no había visto en años. «Todo está en riesgo. No hay tiempo. Tenemos que actuar ahora». Pero en el caos su cara se ocultaba entre el ruido y los gritos. «Laura, ¿eres tú?», balbuceó Alejandro, mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Pero Laura no parecía notar su conmoción. Pasó a su lado y se dirigió a Valentina, un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Valentina, tú eres la clave. Ella lo sabe», dijo con voz temblorosa. Valentina la miró. Sus dudas se reflejaban en su mirada. «¿La clave para qué?», le preguntó, mientras la urgencia del momento la empujaba a cuestionar todo. «Para abrir la puerta que hemos mantenido cerrada», respondió Laura, con un tono que resonaba en las profundidades de Alejandro. Fue un instante que robó el aliento. «Tu madre, Valentina, no es simplemente Kaya. Es un nivel superior en esta conspiración. Tu existencia no es un accidente, es parte de un plan mayor que nos involucra a todos». Una atmósfera de incredulidad envolvió la escena. Valentina retrocedió un paso, tratando de entender. «¿Qué estás diciendo?». Su voz era un susurro cargado de terror. Alejandro sintió el frío del miedo escalar por su columna. «¿Qué sabes de mi madre?». «Todo», Laura aseguró. «Ella fue quien diseñó lo que hoy te persigue. Su conexión con nosotros es más profunda de lo que imaginas. Nos ha mantenido en la oscuridad todos estos años». El café tembló en un rugido de caos. Los hombres oscuros ahora habían bajado sus armas, paralizados por la revelación. Pero la mirada de Laura destilaba valentía. Lo que decía echaba luz sobre las sombras que habían acechado a su familia desde hacía tanto tiempo. «Perdónanos, Valentina. No queríamos que te enteraras así. No había otra forma».
El hombre de la sonrisa siniestra balbuceó algo entre dientes. Este es el fin. Ni siquiera deberían estar aquí. Los hombres avanzaron como depredadores listos para atacar, pero un estirón en el aire los hizo detenerse. Las sirenas ya resonaban en la distancia, como el eco de un juicio que se acercaba. «Alejandro, debemos irnos ahora», gritó Laura. Pero en ese instante, el hombre que una vez desató la furia contra Valentina se lanzó hacia adelante. «Es una trampa», aulló con furia. Pero antes de que pudiera acercarse, un rayo atravesó la habitación, justo cuando el extraño que había entrado antes cayó al suelo, inmóvil. La figura ensangrentada se desplomó, sus ojos cerrándose mientras la multitud observaba horrorizada. El caos se convirtió en un grito colectivo de horror. ¿Qué está pasando? Valentina se tambaleó. La confusión la envolvía como un abrigo pesado. La revelación final recorrió a Alejandro como un relámpago. Laura no solo era su hermana, era parte del mismo laboratorio donde se había creado a Valentina. Y el pasado oculto que habían enterrado no era solo un secreto de familia, sino un juego de poder que podría cambiarlo todo. El aire se volvió irrespirable. Todo lo que creías y conocías está a punto de desvanecerse, musitó Laura. Y en ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo del café. Un estruendo ensordecedor siguió, mientras las luces parpadeaban violentamente. Alejandro miró a Valentina y los dos comprendieron gritó Alejandro, pero el eco de su voz fue ahogado por el colapso del café, que parecía venirse abajo. En medio de todo, el rostro de la madre de Valentina apareció entre las sombras, su mirada fría denotando que la verdadera batalla apenas comenzaba. En un instante, la noche se tornó fuego. Una explosión resonó, las paredes crujieron y el café se iluminó con un fulgor irreal. Valentina dio un paso atrás, paralizada por el miedo. «¡Mami!», gritó, y el mundo alrededor de ambos se desmoronó. Y lo que vieron a continuación heló su sangre. Desde la entrada, un grupo de hombres avanzó, cara descubierta, portando insignias que Alejandro jamás pensó verlo. Eran agentes de inteligencia de la propia familia que había jurado proteger. La mirada de su padre, Sergio, dominante y despiadada, apareció en el umbral entre las sombras. «He venido a buscarte, Valentina. Ya no hay más tiempo para juegos». Del caos se foldó en un inmenso iceberg de sorpresas. Laura, en estado de conmoción, Alejandro gritando «¡Espera!», mientras todos contenían la respiración. La realidad estalló en 1000 pedazos. Todo había cambiado en un instante. ¿Quién era realmente su padre? ¿Qué secretos celosamente guardados amenazaban con devorarles a todos? ¿Qué hacía su madre enredada en todo esto? La investigación de sus vidas apenas comenzaba. La noche de Madrid no era solo un telón de fondo. Ahora era la línea divisoria entre su pasado y un futuro incierto. La batalla por la verdad apenas iniciaba. La tensión se cortaba en el aire, como un hilo frágil a punto de romperse. Valentina, con su mirada desafiante, sostenía la pequeña unidad de almacenamiento. «Lo haré», dijo con un destello de determinación que sorprendió a Alejandro. Él intentó interponerse, pero el caos del café lo envolvía. La multitud ahora se movía como una masa temblorosa. Los murmullos se transformaban en gritos y manos temblorosas de desesperación. «¡No lo hagas!», chilló. Pero Valentina ya estaba un paso adelante, decidida. Las sombras de los hombres nos rodeaban, acercándose como un halo oscuro. Apenas pudo enfocarse en el extraño que había irrumpido en su vida. El aire se tornaba más denso y cada segundo
sumaba una calma tensa antes de la tormenta. Entonces un retumbar sordo resonó desde la entrada. La puerta del café voló por los aires y una figura oscura se proyectó en el umbral. Alejandro se quedó sin aliento al reconocer a la persona que se acercaba. Era su hermana, Laura, a quien había creído muerta. Su presencia parecía un susurro maldito en medio del horror. «Alejandro», gritó Laura. Sus ojos reflejaban una desesperación nunca vista en años. «Todo está en riesgo. No hay tiempo. Tenemos que actuar ahora». Pero en el caos, su cara se ocultaba entre el ruido y los gritos. «Laura, ¿eres tú?», balbuceó Alejandro mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Pero Laura no parecía notar su conmoción. Pasó a su lado y se dirigió a Valentina, un brillo de reconocimiento en sus ojos. «Valentina, tú eres la clave». «Ella lo sabe», dijo con voz temblorosa. Valentina la miró. Sus dudas se reflejaban en su mirada. «¿La clave para qué?», le preguntó, mientras la urgencia del momento le empujaba a cuestionar todo. «Para abrir la puerta que hemos mantenido cerrada», respondió Laura, con un tono que resonaba en las profundidades de Alejandro. Fue un instante que robó el aliento. «Tu madre, Valentina, no es simplemente Kaya. Es un nivel superior en esta conspiración. Tu existencia no es un accidente. Es parte de un plan mayor que nos involucra a todos». Una atmósfera de incredulidad envolvió la escena. Valentina retrocedió un paso, tratando de entender. «¿Qué estás diciendo?». Mas su voz era un susurro cargado de terror. Alejandro sintió el frío del miedo escalar por su columna. «¿Qué sabes de mi madre?». «Todo», Laura aseguró. «Ella fue quien diseñó lo que hoy te persigue. Su conexión con nosotros es más profunda de lo que imaginas. Nos ha mantenido en la oscuridad todos estos años». El café tembló en un rugido de caos. Los hombres oscuros ahora habían bajado sus armas, paralizados por la revelación. Pero la mirada de Laura destilaba valentía. Lo que decía echaba luz sobre las sombras que habían acechado a su familia desde hacía tanto tiempo. «Perdónanos, Valentina. No queríamos que te enteraras así. No había otra forma». El hombre de la sonrisa siniestra balbuceó algo entre dientes. «Este es el fin. Ni siquiera deberían estar aquí». Los hombres avanzaron como depredadores, listos para atacar. Pero un estirón en el aire los hizo detenerse. Las sirenas ya resonaban en la distancia, como el eco de un juicio que se acercaba. «Alejandro, debemos irnos ahora», gritó Laura. Pero en ese instante, el hombre que una vez desató la furia contra Valentina se lanzó hacia adelante. «¡Es una trampa!», aulló con furia. Pero antes de que pudiera acercarse, un rayo atravesó la habitación. La figura ensangrentada se desplomó, uno de los hombres dándose la vuelta, abriendo una puerta de salida tras él. Y lo que vieron heló su sangre. Otro hombre, más grande que los demás, saltó hacia atrás y disparó de nuevo. Su rostro se iluminó con una mezcla de terror y satisfacción. «No soporto a los traidores». «Valentina, eres una pieza del rompecabezas. Nada más», informó con una calma que escalofríos recorrieron. «¿Qué?». Alejandro se giró para enfrentar a Laura. «¿Quién es este tipo?». El caos giró a su alrededor mientras las balas volaban. «Tienes que entender, no somos solo amigos, somos familia», gritó Laura, pero sus ojos mostraban algo más que desesperación. Había una tristeza, como si supiera que algo más trastocaba la relación entre ellos. En ese instante se escuchó un grito desgarrador. Fue Valentina, que se tambaleó hacia atrás, la unidad de almacenamiento resbalando de sus manos. «No soy solo tu hija», gritó, el eco de su voz resonando en el fango de sus mentes. «Soy el experimento que querían.
La verdad se desnudó, cortante como una cuchilla. No solo era hija de Alejandro, también era producto de algo mucho más oscuro. Alejandro sintió su pecho comprimirse. El peso de los secretos se volvió insoportable. Valentina miró a Laura, quien de repente parecía haberse dado cuenta de algo devastador. Es una trampa. Ella se supone que me guiaría. Así que este momento no debe estar sucediendo. Gritó, el horror en sus ojos. Pero un cambio inminente sobrevino. Desde el fondo del café, figuras en traje oscuro avanzaron, no solo con intenciones hostiles, sino con un propósito claro: proteger su legado. La luz de la verdad era ahora un destello desgarrador, mostrando que ningún lazo era lo que pensaban. «Valentina, corre», dijo Laura, pero su rostro denotaba más que miedo, denotaba traición. «No puedo permitir que eso ocurra». Fue un momento, un susurro tierno, seguido por un giro sombrío de lealtades. Alejandro sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo comenzó? Pero las palabras murieron en su boca cuando Laura sacó una pistola de su abrigo, apuntándola hacia Valentina. «Lo siento, pero esto debe terminar aquí». El tiempo se detuvo. Los corazones se detuvieron. Todo lo que conocían se fragmentó. ¿Era Laura realmente su hermana? ¿Qué era en realidad Valentina? El eco de sus desesperadas preguntas resonó en el aire. La oscuridad se abrumó a su alrededor, dejando un vacío aterrador. «¡No!», Alejandro gritó. Cuando lo inesperado sucedió, la puerta del café estalló, mostrando una lluvia de luces y personas armadas. Pero no eran los aliados que esperaban. Eran más enemigos, potencias desconocidas que venían a llevar todo a la ruina. Los gritos estallaron, mientras el escenario se tornaba en un campo de batalla, y el destino del café pendía de un hilo. Una verdad impía emergía. Lo que querían no era solo destruir sus vidas, sino reescribir su historia. ¿Cuál será el precio de esta guerra que hemos comenzado?, resonó en la mente de Alejandro, mientras se sumergía en la confusión. ¿Cuán lejos estarían dispuestos a llegar todos? ¿Sería la luz de la verdad el camino a seguir o su condena? La noche sobre Madrid no era simplemente una pantalla oscura. Era el preludio de una tormenta. Mientras el café estallaba en caos, el aire se impregnó de un temor palpable. Alejandro vio a Laura apuntar a Valentina, su rostro endurecido, pero en los ojos de su hermana había un destello de algo más: duda. «¡No, Laura, no lo hagas!», gritaron sus palabras, pero parecía que cada segundo se alargaba como una eternidad. Un disparo resonó, pero no era de la pistola de Laura. Era un agente de la inteligencia que entró disparando para contener la situación. La habitación se llenó de gritos, muebles voladores y un mar de cuerpos que intentaban encontrar refugio en medio de la tormenta. Valentina, con el corazón palpitante, corrió hacia Alejandro. «¡Dame la unidad!». «¡Ah!», exclamó. Sus manos temblaban por la adrenalina y, sin pensarlo, le lanzó el pequeño dispositivo. Justo cuando Laura levantó el arma, el agente la desarmó de un movimiento. El sonido del metal al caer fue como un alivio en medio de la confusión. Valentina, aferrada a la unidad, respiraba hondo. «Esto tiene que acabar ahora, todos. La verdad debe salir a la luz», gritó con una determinación que resonó entre los presentes. Los hombres oscuros retrocedieron al ver la decisión en su mirada. La habitación, envuelta en el ruido ensordecedor de una pelea, parecía cobrar vida propia con cada grito y cada explosión de cristales. La explosión que retumbó en el edificio hizo que Alejandro cubriera a Valentina con su cuerpo, sintiendo el inminente peligro. «No vas a perderme, no otra vez», murmuró en un susurro tembloroso. El caos estalló
cuando el líder de los hombres oscuros levantó su voz. Ella no es tu hija, Alejandro. Es la única que puede detener todo esto antes de que sea de. Las palabras vibraron en el aire como un eco profundo y resonante. Valentina, confundida, miró a Alejandro y luego a Laura. ¿Qué significa eso? Tu madre no solo es parte de esta historia, es el centro, explicó el agente que había entrado. Y ahora depende de ti, Valentina, decidir si seguir o detenerlo todo de una vez. Las luces empezaron a titilar y el pánico creció, pero en ese instante vital, todos en la sala comprendieron estaban en medio de una batalla que sobrepasaba sus propias vidas. «¡Pero soy solo una niña!», gritó Valentina, las lágrimas asomándose a sus ojos. Alejandro avanzó, tomó su mano y miró a Laura, sintiendo el nudo en su pecho. «No, Valentina, esto es tu momento. Nunca has sido solo una niña. Eres más fuerte que todos nosotros juntos», afirmó, mientras los ecos del pasado comenzaban a mezclarse con los peligros del presente. Las amenazas de los hombres oscuros reverberaban en el aire, pero el grupo se unió, formando un escudo de esperanza Con la unidad en mano y la verdad a punto de revelarse, Valentina se enfrentó a todos, sus ojos brillando con determinación. «No más secretos. Estoy lista». De repente, un estruendo sacudió el edificio y el futuro que habían estado temiendo se desmoronaba con todo a su paso. Las verdades ocultas salían y así, con el último grito ahogado de Laura, el café se sacudió en un grito desesperado de vida. El tiempo se detuvo un instante y el espacio se comprimió en ese laberinto de dolor y redención. Finalmente, el vacío que dejaron los hombres oscuros se llenó con un nuevo aire de libertad. Alejandro miró a Valentina, sintiendo una mezcla de orgullo y temor. A lo lejos, los sirenas se aproximaban y el eco de la verdad resonaba en sus corazones. Había tomado una decisión. No solo iban a librar la batalla, sino que estaban listos para enfrentar lo que viniera. Mientras alejaban el polvo detrás de ellos, Valentina miraba hacia atrás, sintiendo que su vida apenas había comenzado. ¿Pero qué más les deparaba el futuro? Antes de que pudieran dar un paso más, una figura familiar emergió de la oscuridad, la madre de Valentina. «Lo siento, pero no puedo dejar que esto continúe», dijo con una voz que resonaba como una advertencia. ¿Quién estaba realmente en control ahora? Las sombras se cernían sobre ellos, y el miedo se convertía en anticipación. Una nueva batalla estaba a punto de empezar, y el futuro de todos pendía de un hilo. «Y ahora, tú no puedes quedarte atrás. Suscríbete ahora para que no te pierdas ninguna de nuestras historias exclusivas. Aplasta ese botón de like y ayúdanos con el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.